Hola, hola, hola. Nuevamente estamos aquí para iniciar nuestro live y el día de hoy pues tengo el gusto de presentarle una colega conmigo para platicar acerca de un suplemento que nos ha parecido excelente y me parece importante que ustedes también lo conozcan. Nada más hay que ver cómo va la logística porque es algo nuevo que estoy aprendiendo a hacer. Nada más que entre para poderle dar ese compartir y que también ustedes nos puedan aportar alguna situación que ustedes hayan identificado en algún paciente. El suplemento, les doy un poquito de introducción. El que vamos a platicar el día de hoy se llama Avintra, que me parece justamente en un live que hicimos aquí, uno de ustedes nos hizo ese favor de hacernos mención de Jesús, me parece que se llama él, y nos comentaba que este suplemento es bueno para la parte de pacientes donde los requerimientos de proteínas son muy elevados, especialmente en aquel paciente con alguna quemadura, con algún trauma, incluso también hasta alguna resección intestinal. Que lo importante que tiene este suplemento es que por cada sobre traemos 19 gramos de proteína, o sea que me parece más que excelente. Casi lo de más o menos son 7 gramos, casi lo de una porción de carne, ¿no? En ese sentido. Entonces ahí justamente nos puede aportar esa situación, ¿no? Esa es la gran ventaja. 19 gramos por cada sobre, y dentro de esos sobres tiene 5 gramos de glutamina, me parece. De esos 5 son 5 de arginina, 5 de glutamina, y los que restan, que es más o menos 9, son de proteínas del suero, ¿sí? Eso me parece importante. Yo creo que aquí lo importante de todo ello, hoy les quiero comentar un caso clínico que ahorita vamos a platicar con esta compañerita, esta colega, pero también es importante, en algún momento les voy a hacer un cálculo de cómo realmente poderlo agregar en ya sea nuestra dieta enteral, nuestra dieta artesanal en algunos casos, o quizás dentro de una alimentación habitual. Aquí lo interesante es que tiene incluso hasta un sabor que parece que es sabor a cítricos, a naranja, entonces ahí puede ser. Nada más que déjeme ver aquí dónde está la compañera porque no la veo. A ver, un poco de tiempo real. Es que aquí no la veo, Liz. Mm, 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 mm. Déjenme ver dónde anda. Déjenme ver cómo busco la logística. Ah, aquí está, mira, justo. Ya la tengo acá, vamos a ver qué tal nos sale esta live. Hola, hola. Hola, hola, Michelle. No sé si tienes camarita o algo así para que te puedan ver. Listo. Ah, mira, ok, ya ahora sí ya te veo. Ahí está, no sé si la alcanzan a ver, no es que se hace chiquita, ¿por qué será? ¿Tú cómo me ves, en grande o en chiquito? En grande. Y yo te veo en chiquito aquí en esta de acá, pero acá no te veo. ¿Qué Ay, será esta? sí. A ver, vamos a ver. Mm, no, pues al parecer, sí, porque realmente estaría bien como. Déjame ver, según más chiquita te puedes hacer tú más grande para poderte ver. Mm, Yo también le estoy intentando aquí. No sé si. ajá. Sí, estoy viendo. Esto es nuevo, ¿eh? Así es que Estamos aprendiendo juntos. estamos aprendiendo justamente. Entonces, es parte del aprendizaje. Pero veo que, a ver, rotar, recortar, entrar en pantalla, estar en pantalla, varios invitados, cohesión, no le veo alguna que por aquí me indique. Porque sí, yo te veo acá, obviamente tengo el celular, que obviamente lo puse acá, entonces ya puedo ver aquí, pero
Acá te veo en chiquito. Entonces yo quería que estuviera más en grande para que se pudiera compartir. A ver si te hago la tuya, si hago, te hago en grande. Ah, mira. Ampliar, ya, aquí tengo. Ay, y ahora ya, tú te ves chiquita. Ah, ahora yo me veo chiquita. Ah, es que aquí son varios, mira. Debería de poner como que a la mitad, ¿verdad? Pero A bueno. la mitad, ¿verdad? Por ejemplo, en el Instagram sí te ponen las dos, pero no sé aquí. Ampliar, a ver, déjale pongo aquí. Ahora me vuelve, no, nada más es una u otra. Bueno, estamos a poner en grande. Ay, bueno, otra vez se me apareció. Ay, aquí. Ah, ya me volví a. ¿Tú te puedes poner en grande? No. Ya sé. La cámara, ampliar, desactivar la cámara. ¿Qué será eso? Bueno, ampliar, te voy a Ay, poner. no. Ahí está. Yo acá me veo en grande y acá está bien. O sea, al parecer va a aparecer así. Pero pues ya en otro momento ya. Nada más la parte es que quería que te conociera para que pues el día de hoy vamos a platicar de un tema que justamente en ese rato en el cafecito que nos dimos la oportunidad de platicar acerca de un suplemento que me parece muy interesante. Ahorita también Michelle nos va a platicar. Pues iniciamos, ¿qué te parece, Michelle, si te presentas para que te conozcan, qué haces, a qué te dedicas, todo eso? Claro que sí. Pues yo soy Michelle, soy nutrióloga, igual clínica pediátrica y con especialidad en el Hospital Infantil Federico Gómez, igual que Luisita. Y pues trabajé en este hospital, nos gusta decir que es la cuna de la pediatría en Latinoamérica, y pues soy orgullosamente aquí. Y bueno, también hice mi licenciatura en la Universidad Autónoma de Querétaro, y pues voy regresando. Vamos terminando la especialidad y pues soy nutrióloga clínica, igual que yo. Ok, muy bien, Michelle. Pues es recién egresada, entonces está recién estrenada con mucho conocimiento seguramente, con muchas experiencias en esta área de la pediatría. Ajá. Y justamente platicábamos para adentrarnos un poquito, ya les di un poco más de introducción, de todos se va a quedar guardado, acerca de ese suplemento Avintra, ¿no? Que es a mí lo que me pareció interesante de este suplemento es que tiene muy buena cantidad de proteínas, 19 gramos por cada sobre. Y de estos sobres, de este me parece que tiene 5 gramos de glutamina, ¿no? ¿Verdad? 5. 7 gramos de arginina y 7 de glutamina. ¿Tú tienes alguna experiencia acerca de este suplemento? Así es, en el hospital infantil, pues precisamente lo utilizábamos para los pacientes críticos, puede ser paciente formado, Johnson o por úlceras por presión. Entonces sí nos tocaban bastantes pacientes que sufrían de estas pues, de enfermedades, en consecuencia pues puede ser la misma enfermedad o consecuencia de otras enfermedades. Lo padre de este suplemento es que, como ya lo mencionaba Luisita, tiene 19 gramos de proteína, de los cuales están divididos 7 de arginina, 7 de glutamina y 5 de proteína de suero. Entonces, pues hay que entender pues, qué son estas cosas, ¿no? La arginina y la glutamina, y pues la arginina va a ser un aminoácido. Entonces, este aminoácido es semiesencial. ¿Qué significa que es semiesencial? Que sí lo vamos a producir, pero en momentos puede llegar a ser, pues, las demandas pueden llegar a ser mayores, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo, no sé, un paciente con alguna quemadura grave, entonces sus requerimientos de proteína van a estar incrementados, y por lo mismo este aminoácido es pues esencial. ¿Qué otra cosa? Bueno, la glutamina también va a ser un aminoácido muy importante. Ese está en mayor medida en nosotros, y pues va a ayudarme a mantener la integridad de la mucosa intestinal, a reducir un proceso de sepsis. Entonces, esta combinación de aminoácidos van a ser como un boom y me van a ayudar a esto, a la cicatrización. Entonces, sí, lo conocemos, en el infantil se utilizaba en estos pacientes, y sí hay más evidencia en adultos. Ya sabemos que en el mundo de la pediatría, pues
siempre hay como de que en adultos está súper estudiado, pero en los niños todavía no se ha estudiado al 100%, pero pues sí, de que lo utilizamos, lo utilizamos. Fíjate, a mí lo que me pareció interesante, que a final de cuentas quizás tiene una alta cantidad de proteínas que quizás en un paciente, quizás en algún adolescente, algún escolar, quizás un escolar y un adolescente que tenemos un poquito pesos arriba de 20 kilos, más o menos imagínate un sobre estaríamos dando 1 gramo de proteína por cada kilogramo de peso en promedio, ¿no? Ahora, Entonces, si más o menos en un paciente quemado yo estoy buscando hasta 3 gramos de proteína, pues realmente esos 2 gramos restantes los puedo manejar en la dieta. Entonces ahí si estamos hablando de un aporte en cuanto a kilocalorías de 1500 kilocalorías, entonces de esas 1500 el 10% estaríamos hablando de son 15, 1500, 1500, hacemos la cuenta, porque 1500 vamos a pensar que vamos a darle un 15%, ¿no? El 15% de 1500, ¿cuánto sería? Vamos a ver, aprendo acá la compu porque se no traigo la calculadora. 225, ¿no? Entre 4 No, 56. 56 gramos de... Ay, nos salieron bastantes, ¿no? No, no, no. Algo pasó entonces. Algo, 225, no, hay algo. Vamos a pensar que está este niño normal. Si 5 años, 5 por 2, a ver, vamos a hacerlo en la Dijimos pizarra. 10 o 15. ¿Cuánto? Dijimos 10 o 15. No, 1500 kilocalorías, ¿no? Ajá, Vamos a ver. 1500 kilocalorías y queremos el 10%. Déjame Para buscar saber. un plumoncito por aquí porque aquí no te... De pronto aquí, como estamos utilizando la otra camarita y vamos a ver qué tal nos funciona. Espera, déjame buscar un plumoncito. Aquí está. Aquí tenemos, mira. Entonces aquí tenemos que en promedio tenemos... Ay, aquí... Ay, para que es donde no me va a funcionar tanto La cámara la la podemos cámara, intercambiar, ¿no? porque van a ser 1500, va a ser al revés. Ay, no, yo no sé qué escribir al revés. Necesito practicar. A ver, ay, 1500 kilocalorías, ¿no? Ay, mira, más o menos kilocalorías. Ahí me son 1500. De estas 1500, pensando que si un niño pesa 5 años, 5 por 2, 10. Más 8, 18. Vamos a dejarle 20 kilos. ¿Sí? Entonces sería un 2 aquí. 20. 20 kilos. Y si estamos dando un 15%, ¿te parece? Ujú. Entonces teníamos 1500 por 0.15% de proteínas. Uy, ¿cómo haría un 5? Aquí. Estas son proteínas. Bueno, aquí es un 15, aquí creo que el 5 no me sale tan bien. ¿Cuántos gramos nos salieron ahí? Déjame ver. 1500. Ah, ya sé cómo le puedo mover. Espérenme. De todos acá me veo. Ah, no, pero acá me va. No funcionó así. Tengo que practicar esa parte. 1500 por punto 15, ¿no? Son 225 entre 4. Sí, son Las 56. 56. Sí, son 56. Se me hace que es muy elevado porque estaríamos 56 ahora Entre 20, entre 20. 2.8. ¿Cuánto nos da? 2.8. 2.1. Ah, no está bien. 2.8. Es buen aporte de proteínas, ¿eh? 2.8. 2.8. Ahora, si 56 yo le resto los 19, vamos a pensar que con un sobre tenemos, me Ya me quedan quedarían 37. que las 37. podría utilizar con otros productos. Ya como en la dieta sólida, no más que nada. Sí, porque las ventajas de este suplemento es que se puede combinar tanto con agua como con leche. Entonces tú puedes hacer tu cálculo de nutrición enteral, de algún soporte enteral y lo puedes agregar ya que se disuelve. Pero fíjate, 50, o sea, aquí lo interesante es que cada sobre más o menos equivale como casi lo de 3 equivalentes de carne, ¿no? Serían Así más es. o menos como 100 gramos de carne. Entonces nos quedan 37 y pensando que vamos a meter, vamos a 4 de proteína, 7 por 4, 28. Ay, nos queda mucho mejor. O sea, aquí la ventaja que tiene es que a final de cuentas un sobre sí cubres muy buena cantidad de proteínas. Ahora todo va a depender
partir de qué peso estamos nosotros sugiriendo este tipo de suplemento, ¿no? Que es parte de la clave, o sea, realmente de todo lo que hay en el mercado, qué es lo que podemos adaptar a las necesidades del paciente, es ahí lo interesante. Y algo que me parece que ya mencionamos, la arginina justamente es un precursor de esta glutamina, incluso ambas se relacionan para hacer el sustrato energético del enterocito, pensando que hay algún evento de quizás de ayuno, de una desnutrición, donde hay ese aplanamiento de vellosidades intestinales, donde requerimos reponer estas vellosidades para mejorar la absorción de cada uno de estos nutrimentos. Claro, Y claro. alguna otra cosa que yo identifiqué ahí así de pronto revisándola son las proteínas del suero. Entonces justamente estas que son más biodisponibles para este tipo de pacientes, ¿no? También me Exacto. pareció interesante pues ese tipo de proteínas que maneja, a diferencia de otras presentaciones donde hay glutamina pero no maneja proteína, solamente como que solamente glutamina solita. Y aquí algo que me pareció importante son los dos. O sea, aparte que Los te dos. pongo glutamina, te pongo ese precursor de la glutamina para que me siga favoreciendo ese aporte de energía para ese enterocito. Y Y por que está último, adicionado, ¿mande? perdón, Dime, y dime. que está adicionado con cobre y zinc, que también son micronutrientes que ayudan a esto, a la Sí, cicatrización, la, la inmunidad. la inmunonutrición, ¿no? Y también me parece, ahí menciona que tiene suficiente cantidad de vitaminas como antioxidantes que son útiles para toda esta regeneración tisular que vamos a requerir en el paciente. Entonces realmente aquí lo interesante de esto que de pronto yo lo que veo por ahí que te comentaba, ¿no? Tenemos mucha gama de productos en el mercado, pero de pronto no conocemos, básicamente esto no lo vemos en la escuela, no sé, al menos, no sé si tú te acuerdas que te hayan enseñado cómo utilizar cada uno de los suplementos. Es muy amplia la gama y yo creo que hasta que no estamos en la práctica nos damos cuenta de cómo utilizarlos y realmente conocer el beneficio que va a tener este suplemento al momento de administrarlo al paciente. Claro, Ay, claro. mira aquí en NutriCare Estar empieza. investigando, ¿no? Empapándote de esta información y ver cómo lo puedes utilizar en tu práctica diaria. Pues aquí ya se nos agregó NutriCaren. A ver, vamos a ver qué nos aporta. Hola Hola, NutriCaren, ¿cómo estás? me agregué de manera muy accidental, pero aquí estoy. Pero aquí estás, pues ya bueno, aquí echamos platicada, tú no te preocupes, adelante. ¿Qué nos quieres? Acá y justo Ajá. justo entré a TikTok y me llamó la atención. Digo, wow, están hablando de nutripediátrica. Digo, voy a escucharles a ver qué dicen. Sale. ¿Tú has utilizado este suplemento en tu práctica? ¿De cuál estaban hablando? ¿De De Vintra? Avintra se llama. He escuchado, pero no lo he ocupado. Y de hecho ahorita como estoy viendo bastante paciente quemado, lo quisiera ocupar, pero el problema es que en mi hospital no tenemos suplementos. Aquí en Ecuador el tema de suplementación es muy complicado. Ah, ok. Pero fíjate, yo creo que no sé ahí, aunque me van a regañar, ¿verdad? Porque a fin de al cabo, cuando nosotros quizás poder apoyarnos con el familiar del paciente, que tanto es factible de que lo pueda adquirir, yo creo que, porque básicamente si tú das una buena cantidad de proteínas, la estancia hospitalaria va a ser mucho más corta y más Ujú. en este tipo de pacientes. Entonces ahí es costo-beneficio, no solamente hay que plantearlo ante nuestras autoridades si realmente lo podemos hacer o hasta cierto punto ser como esos pioneros para poderlos ingresar Introducir. al cuadro básico, no sé. Claro, hay que demostrar, ¿no? Con evidencia, porque estos suplementos son tan necesarios en el uso diario de nuestra práctica hospitalaria. Sí, así es, porque muchos de estos realmente si lo que yo mencionaba ya en otras ocasiones, si no comentamos, si no expresamos para qué nos sirven cada uno de ellos, pues de pronto no los vamos a, pues ahora sí que no los vamos a tener a la mano y de pronto, pues ahora sí que esa recuperación se nos puede alargar en el paciente. Aquí, aquí viene en ese sentido. Y si de pronto nosotros, como esos profesionales de la nutrición, sabemos cuáles son esos beneficios y de cómo implementarlos, aquí yo creo que algo muy importante de cómo tú justificas, en este ejemplo que vimos, tan solo ahorita que lo sacamos, 56 gramos de proteína para un paciente quemado es un buen aporte de proteína, nos dejaban 2.6 gramos de proteína por kilo.
Y yo recuerdo en un momento una paciente gran quemada que ocupábamos cerca de 3.000 kilocalorías para poder llevarlo a esa recuperación nutricional. La alta, o sea, comer mucha comida y en cuanto a proteínas es mucha cantidad, ¿sí? Aquí estamos hablando más o menos de un niño de 5 años, ¿no? Entre preescolar y la etapa escolar. De 5 años donde realmente pues es una etapa donde tampoco no te comen muchos volúmenes de comida. Y Sí, no va a ser muy ingredientes. difícil que se lo termine. Exactamente, porque realmente es un cuerpo más pequeño, la capacidad gástrica es menor y acuérdate que la digestión de proteínas es muchísimo más lenta. Cuando metemos proteínas va a depender de qué tipo de proteínas estamos manejando para que esa digestión sea mucho más rápida o pues tarde más en digerirse a final de cuentas, ¿no? Así es, totalmente. Entonces, esto va a ser como una ayuda, ¿no? Por eso son suplementos que nos van a ayudar en nuestra Sí, proteína. y es esta parte de que lo conozcamos. Yo no lo conocía, te soy honesta, hasta justamente hace poco que en un live un compañero de aquí comentó que había yo dije, y rápidamente lo busqué y dije, qué interesante porque tiene muy buena cantidad de proteínas. Y ya comentando contigo me dice, no, pues es que sí lo hemos usado en este tipo de pacientes. Ahora, si aún así son, por ahí conozco otra marca que también lo maneja, pero solamente maneja glutamina, te mencionaba, ¿sí? Ahora, o sea, aquí la parte, yo a veces les digo en esta situación de la nutrición es como hacer magia con la nutrición, porque ya vemos que de acuerdo a un peso arriba de 20 kilos lo podemos adaptar súper bien y dar un buen aporte proteico. Pero ¿qué pasa en los menores de, pues por lo menos de un año? Aquí quizás las proteínas del suero con la parte de leche materna, ahí tendríamos que ajustarlo. ¿Lo has llegado a utilizar en algún lactante, Michelle? En lactantes no, ¿eh? No hemos llegado a utilizar. O sea, se Sola, puede. ajá, Este solamente tipo como de... a partir del año, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Sí, a O sea, partir yo No, no de... sabía, la verdad nunca había intentado utilizar Avintra, por ejemplo, en niños. Uh-huh. Y ustedes, por ejemplo, en su experiencia, el tema de módulos de glutamina y de la Avintra y otros módulos proteicos similares, ¿sí los han ocupado en niños? Sí, sí sí, sí, sí. menciona si hemos ocupado otros módulos. O sea, hemos ocupado quizás de pronto caseinato, no sé, acá con Puede ser. caseinato también lo ocupamos. ¿Qué más? De pronto, pues hasta maltodextrinas, ya en otra circunstancia, triglicéridos de cadena Ujú. media, también los llegamos a usar. Muchos de ellos ya se utilizan a nivel, los puedes adquirir por algunas páginas web. Entonces, justamente, parte de la finalidad de estar aquí es justamente conocer cómo los podemos usar, porque hay tanta gama allá afuera, pero de pronto ni siquiera nos damos por percatados de que esto lo podemos implementar para esa rápida recuperación del paciente. O sea, si tú le preguntas al familiar, oye, está esto, ¿te interesa para que tu paciente se recupere? Pues claro que sí. Claro que ¿A van a... cuál más te va a decir que sí? Porque a final de cuentas, yo he estado dentro de con familiar en el hospital y es muy cansado. Entonces, si tú en este momento, valorando toda ese proceso de atención nutricia del paciente, amerita que tú puedas implementar este suplemento, pues yo creo que hay que dar esa sugerencia, ¿no? Así es. ¿Tú qué opinas, Karen? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, ahorita creo que en algún momento pudimos conversar cuando nos conectamos por Zoom. Sí, claro. Eh, en mi hospital, los nutricionistas rotamos. Yo trabajo en un hospital de segundo nivel aquí en Ecuador. Uh-huh. Actualmente, yo he trabajado, para darles contexto, yo he trabajado muchos años en banco de leche. Trabajé como 4 años dedicándome a bancos de leche y ahorita estoy a cargo del servicio de pediatría, pero también del servicio de traumatología y quemados. Entonces, en el servicio de quemados tengo tanto adultos como adultos mayores y niños. Por ejemplo, ahorita tengo un ingreso del día de ayer, justo el día de ayer respondí esta consulta. Es un niño de 3 años que tiene una quemadura, eh, no, creo que es entre primer y segundo grado de la cara y la mano. Creo que estaba un 4% de superficie corporal quemada. Entonces, así tengo pacientes variables. Hasta ahora he visto un gran quemado que la verdad
por cómo funciona eso, digo, nuestro servicio de alimentación y nutrición aquí en Ecuador. Y se me hizo bien difícil alcanzar el requerimiento. Por ahí sí estuve suplementándole con un suplemento que era alto en proteína, pero el paciente se complicaba, estuvo con nutrición enteral, bajó a UCI, regresó a la sala de quemados, después volvió a bajar a UCI, pero ya lamentablemente no salió el paciente. Entonces ahora tengo 7 pacientes quemados. Pero como es un hospital público, la mayoría son de bajos recursos. A veces la nutrición nos critican un poco cuando mandamos a comprar. Entonces mi anterior compañera que estaba a cargo de quemados, ella hace bastante soporte nutricional, pero a veces no era tan bien vista por mandar a comprar suplementos. Entonces eso es a veces que uno trata de frenarse o manejar el tema con pinzas porque todavía no tenemos tan... Es una lucha y una pelea que uno va haciendo en el camino, Sí, pero poco a poco tratamos de irnos abriendo el espacio y que ya sepan, como decía al inicio, ¿no? Que a veces estas pequeñas ayudas que tenemos disminuye el tiempo de estada de los pacientes y disminuye los costos, entonces es algo muy importante tener en stock. sí, yo creo que la parte es valorar ya cada uno sobre la valoración que haces al paciente, si realmente lo requieres o no. Entonces ahí realmente cuando tú valoras si te es útil en ese sentido, valorando de manera, pues ahora sí, completa a este pequeño, dices, y más evaluando esta parte de proteínas que tú comentaste, pensando que tiene 3 años, la otra aporte puedes hacerlo hasta dosificado, ¿no? No necesariamente un sobre, hasta incluso pensar en medio sobre al día, Uh-huh. o incluso hasta a lo mejor hasta un cuarto de sobre, no sé, la parte es asegurar un buen aporte de proteínas, porque incluso yo comentaba pensando a lo mejor un niño de 1 año, ¿no? Tenemos 1 año, pesa 10 kilos, o sea, un sobre de 19 gramos para 20 kilos, estamos ya hablando de 2 gramos de proteína en promedio. Eso ya es demasiada cantidad de proteínas para este pequeño, porque aparte nos falta la dieta sólida, ¿no? Pero ¿qué pasa si le doy un solo gramo? Pongo nada más la mitad del sobre. Aquí a lo que voy que de pronto nos encasillamos en que nada más podemos usar de una sola forma y no le pensamos más, ¿no? O sea, yo me te digo porque a mí me ha pasado, ¿no? No, pero es que dice aquí que debe ser así, así, sí, pero ahora, ¿cómo lo podemos adaptar de acuerdo a esas necesidades del paciente para dar, aunque sea un mínimo aporte, pero que sea beneficioso para el paciente? Y a mí se me ocurrió ahorita que comentabas de este niño de 3 años, más o menos pesando 10 kilogramos, dices, bueno, le puedo dar hasta medio sobre, hasta sí, con un medio sobre me daría casi 8 o 9 gramos, un gramo de proteína y extra ya lo que coma desde la dieta sólida, si estamos considerando dar por lo menos un alimento de cada grupo de alimentos, ya tendríamos un buen aporte de proteínas y aquí a lo que voy que también asegurar una buena recuperación del paciente, o sea, que egrese en brevedad. Eso, Lo bueno de este paciente es que está con muy buen apetito, ajá, tiene una muy buena ingesta. De hecho, ya decidí desde el almuerzo subir un poco las porciones de alimentos porque hablando con la mamá me contaba que en la mañana nosotros aquí le decimos dieta blanda gástrica, ajá, que es una dieta que se manda, o sea, viene a ser como una blanda mecánica. ajá, Cada país a veces maneja terminologías no diferentes. Entonces la mamá me comentaba que el niño se comió su porción y el desayuno de la mamá. Entonces tiene muy buena ingesta. Entonces estábamos ahí monitorizando a ver cómo avanzamos con la dieta y a ver si con la alimentación, sin suplementación, alcanzamos el requerimiento, si no considerar algún suplemento extra. Pero no, sé, no sabía que Avintra sí se puede utilizar en niños. Entonces ahora sí. ya tengo una herramienta extra. Sí, aquí yo creo que la parte es evaluar los ingredientes, no sé qué tú piensas, Michelle. O sea, yo creo que, porque a final de cuentas creo que no está diseñado para niños, ¿no? Sí, O no, no, no. no La está indicación diseñado es por la alta cantidad de proteínas que me llama la atención. Pero aquí la parte, yo a veces les recomiendo, si tú evalúas este producto en base a las necesidades, en base al aporte que tiene de cada uno, los sustratos que tiene y comparando con las necesidades de tu paciente pediátrico, a mí me llamó la atención eso, realmente.
Claro. O sea, tal cual te voy a decir, está indicado en la edad pediátrica, pero hay que ver sus ingredientes, ver la cantidad que les vamos a dar, porque sí, Adintra está indicado para adultos 1 a 2 sobres, ¿no? Al día. Pero justamente lo que mencionabas, o sea, hay que adaptarnos, si tiene 1 año, si tiene 3 años, cuáles son sus requerimientos, tenemos que individualizar al paciente y así ver cómo lo vamos a hacer. Y claro que puede ser eso, y qué padre que Karen ahorita se informó y sabe que puede hacer uso de este suplemento. Sí, para sus Así es. pacientes. Porque justo si nos quedamos con la parte, yo creo que hay bueno, no puedo decir que hay pocos, yo creo que ahorita nos vamos a un poquito a la tarea de conocer todo lo que hay en el mercado y de qué forma pues poderlo utilizar de acuerdo, adaptarlo a esas necesidades del paciente. Porque yo creo que ahorita hay mucha información con respecto a la parte adulta y en pediatría no encontramos de pronto requerimientos muy específicos para grupos de edad. Pero aquí la parte dinámica, la magia que hay en la nutrición pediátrica es justamente esto. Yo les digo a mis alumnos, evalúa al producto que tienes enfrente en base a los principales 3 macronutrientes y la energía. Tienes energía, proteínas, grasas e hidratos de carbono. Evalúa sobre esos 3 importantes macronutrientes y en base a eso decidir que si es o no adaptable a tu paciente de acuerdo a esa valoración que realizaste. Ese es el punto. Y en base a eso, ¿cómo podemos adecuarlo? Y sí, muchos de estas presentaciones que hablamos en más de aminoácidos no hay mucho para la etapa pediátrica, pero de qué forma podemos utilizar esos recursos que hay para poderlos adaptar a estas condiciones que requiere el paciente. Exactamente, porque no vamos a un paciente no, tampoco es que se vaya a tomar requisitos de Adintra, ¿no? A ver en qué situaciones específicas los vamos a tomar, porque pasa muy bien con los suplementos, ¿no? Porque la vecina, porque la tía está tomando tal suplemento, yo también lo quiero, ¿no? Pero tenemos que individualizar y saber por qué lo estamos haciendo. ¿Sí? Poderlo sustentar, ¿no? Hasta cierto punto, ¿sí? Y más cuando yo creo que esa parte de práctica diaria, de evaluar cuál es ay, que me está calando el sol, pero aquí estoy. Justamente evaluar esa ingesta energética que tiene el paciente en cuanto a esa cantidad de proteínas que requiere. Tan solo ahorita ese ejemplito que hicimos de 5 años, o sea, nos queda muy buena cantidad de proteínas que puedes utilizar las otras, ¿okay? Estoy de acuerdo. Solamente lo que quiero acá, lo que hicimos acá es darte a conocer de qué forma podemos implementarles y qué contiene, qué beneficios podríamos nosotros utilizar de la gama comercial que haya fuera para poderlo adaptar a esas condiciones del paciente. Y que a final de cuentas esa pronta recuperación pues le beneficie, ¿no?, a este pequeño, y quizás también va a ser la pauta o la entrada para decir, bueno, mira, si nosotros agilizamos o damos este tipo de mejoría en la nutrición, pues tenemos este otro resultado que creo que nos ayudaría mucho más en esta parte de recuperar al paciente y realmente mostrar cuál es ese efecto de la nutrición en el cuerpo, porque a final de cuentas lo que está necesitando ese paciente quemado, ese paciente que está en un procedimiento quirúrgico, requiere proteínas para recuperar. El cuerpo son proteínas, entonces ¿de qué forma yo puedo administrar estas proteínas para que haya esa regeneración tisular? Va en ese punto. Ajá. Sí, no. Y en tu paciente que tú utilizaste, ¿qué condiciones tenías? ¿Lo recuerdas, Michelle? Pues sí, lo utilizamos en pacientes quemados y Steven Johnson, entonces la clínica es muy conocida a un paciente. Entonces, pues justamente era para mejorar la evolución de su nivel hospitalaria. Y por ahí estaba buscando el calculito que tenía, pero no lo logré encontrar, pero literalmente tú haces como si estuvieras haciendo tu cálculo de nutrición integral o una dieta licuada y vas calculando tus macros y vas contando pues la proteína de este suplemento y ya lo adecuas. Y por ejemplo, o sea, el sobrecito, no recuerdo cuántos gramos tiene, o sea, todo el paquetito. Ahorita le checamos. Entonces, Parece que tiene... Entonces 162 gramos. Son 6 paquetes. Pero bueno, o sea, teníamos, lo indicábamos, era como de que aquí necesito 15 gramos, y pues se dosifica, pide esa farmacia que te lo dosifiquen y ya se le agrega. Y esa
a las compañías que lo agreguen y listo, se lo dan. O se lo dan en un vasito de agua y pues sí tiene sabor a naranja, entonces sin problema se lo pueden tomar. Y justamente ir evaluando cuánto se está comiendo, qué está comiendo, tiene alimentación mixta o no, y ahí lo vas dando. Es muy, muy fácil de calcular y de utilizar. A ver, pero un sobre de cuántos gramos es, o sea, que no te ves. Yo vi que tenía 19 gramos, yo fui por los 19 gramos. De 27 gramos, es muy poquito, o sea, un sobre 27, pero más o menos casi en tres cuartas partes del sobre son proteínas, proteínas del suero, Así ¿no? es. Así es. Esa es la, y realmente el costo aquí al menos así rápidamente en farmacias está más o menos un sobre en 200 pesos. Entonces, no sé, allá en Ecuador, cuando ya se nos fue, donde nos salió Nutri, Karen, cuánto más o menos estaría oscilando. Ahí tendríamos que valorar, ¿no? Allá que maneja, no sé, en qué moneda en En Ecuador. dólares. Ajá. Así, ¿cuál sería el costo, no? Allá en Ecuador sí lo hay, Karen. Ya se nos fue, pero bueno. El Karen. Dijo, ay, Pero me sí, están haciendo examen aquí, ya mejor me voy. porque No pasa nada, aquí no. Solamente estamos platicando. Ecuador salen $7 el sobre. $7, órale. Ajá. Ya, oh, mira, entonces realmente son como 133, pero solo el sobrecito, no el paquete, ¿no? Sí, el sobre. Un sobrecito 130 pesos. Pues sí. ay, ¿qué ¿Y moneda allá es en en cuánto Ecuador? está? Acá en 207 por lo que veo acá. Que son en dólares, $10, más o menos. Ah, más claro. Ah, más caro, así es. También pensaba que aquí en Ecuador estaban caros los precios. Sí, probablemente la parte del valor de la moneda, ¿no? Cada país va a variar muchísimo. Eso va a depender del costo de cada uno de los productos. Pero También, o sea, realmente, el problema que tenemos es que, por ejemplo, fórmulas poliméricas para niños solo disponibles en el mercado ahorita, Pediasure. ajá. Y por ahí había uno de Fresenius, de Brim, me parece que es el nombre, pero ya le están retirando el mercado, ya no se encuentra. Entonces sí es medio complicado a veces cuando uno quiere buscar alguna fórmula comercial alternativa al Pediasure. ¿Y qué tal utilizas las fórmulas en las artesanales? ¿Las ocupas mucho? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en mi hospital, se digo, nosotros en stock no tenemos suplementos. Desde el año 2021 se acabó los últimos suplementos que teníamos y no teníamos en stock nada, nada, nada. Entonces a los pacientes más que nada se maneja nutrición artesana. Porque, Pero sí ajá, es complicado, muy, muy complicado. Hay veces que sí se cumple el requerimiento y veces que no, porque el auxiliar encargado de la preparación no lo prepara bien, toca estar atrás, entonces sí es complicado. aquí yo creo que también la otra, estaba pensando hasta dosificarlo, no sé si alguno se puede utilizar como una bebida, ¿no, Michelle? Sí, Digamos, eso es. en bebidas, no sé, diluir por lo menos, no sé, en un doble por ciento, no sé si utilizo 5 gramos, quizás, no sé, 50 mililitros, no sé, para poderlo administrar por vía oral. Sí, Pero sí, quizás sí. dosificado, ¿no? También podría utilizarlo. Claro, claro. Tú tienes que hacer tu cálculo y pues lo decides. Sí, porque también a final de cuentas, yo creo que la ventaja que tiene hasta cierto punto es este aporte de aminoácidos, ¿no? Que de pronto no, en buena cantidad y muy específico estos dos. Esto es lo que me llama la atención justamente. Justamente la combinación, porque hay otro producto en el mercado que solo es la vitamina, entonces, pero sin la vitamina, ¿no? Y también que podamos utilizar este producto, pero cuando lo tenemos a Vintra, porque pues, sí, la primera opción, pues sí sería el ahí. Sí, justamente en el sobre dice que con 27 gramos y tiene 7 gramos de arginina, 7 de glutamina y proteínas del suero, 5. de leche 5 gramos y 6 antioxidantes. Entonces realmente, digo, oh, sin azúcar añadida y aquí quizás un poquito el sabor cítrico que realmente pues en un lactante con esta parte de alimentación complementaria creo que no aplicaría ahí por esa parte,
pero yo creo que a partir del año, y también estamos hablando de un peso un poco mayor, ya podríamos poderlo manejar y dosificarlo y adaptarlo a esas necesidades del paciente de acuerdo a las características que tenga, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo estaba pensando incluso en un paciente quemado, el paciente con un evento quirúrgico, con alguna resección intestinal, con desnutrición, con fibrosis quística, un paciente hasta oncológico, no está tan mal, ¿no? Y justamente, o sea, si tienes estas enfermedades por frustrados en la cama, puedes tener úlceras por presión, ¿no? Entonces, ahí también vamos a utilizar. Teníamos un paciente oncológico que, pues, por estar acostado, se le utilizó. Sí, el paciente por úlceras por presión también. Aquí, digamos, en todos aquellos pacientes que por su condición clínica requieren una alta cantidad de proteínas para llevarlos a esa recuperación, pues ahora sí que nutricional, pero también en cuanto a su salud y pronto egreso del hospital. Entonces, en ese sentido, es un buen aporte de proteínas que estamos aportando, ¿no? Con este sobrecito. Y tan solo yo creo que incluso hasta poder hacer una valoración con un sobre, tú vas valorando y dices tú, bueno, voy a implementar este sobre en este lapso de tiempo, y aquí la parte es que se ve, yo creo que bien calculado, bien estructurado, tú lo implementas y dices, no, pues aquí me va a apoyar muchísimo para esa mejoría del paciente. Y a diferencia, no sé tú cómo ves, Michelle, pero realmente yo lo que veo en el área de pediatría, un plan de alimentación bien establecido, bien implementado, más o menos no nos debe tardar más allá de una semana de que haya ya mejoría en el paciente, No puede. ¿verdad? Porque más de Una una vez semana y ya vemos no está funcionando. sí, no, en lactantes se ve rapidísimo. Así es. Sí, Suben rápido. sí, en lactante, en el prematuro lo ves más o menos casi en media semana, ¿no? En media semana. Ajá. Cuando este aporte de energía que tú estás aportando a estos pacientes realmente se ve en esa mejoría y en esa recuperación. Pero digamos, pensando que a partir del año, asegurando que esta ingesta de energía, de proteínas, sea adecuada, estaremos viendo un resultado favorable a partir pues, de una semana. Yo a veces ya después de una semana, si no veo ese resultado, es como me replanteo si realmente esto que estoy implementando yo, que estoy adecuando, realmente es suficiente para mantener esa recuperación. Sí, claro, revalidar si cambiaron las condiciones del paciente, qué está pasando, porque finalmente la primera semana con mi plan que hice me funcionó todo perfecto, pero ya la segunda semana cambió la condición y hay que volver a hacer nuestra intervención nutricional y ver qué nos está faltando. Y por ejemplo, también en un paciente desnutrido, si no tiene un buen plan, ves a los días, pues no está siendo suficiente, ¿no? Y es replantear y otra vez echarle toda la gana a otro plan. Así es. Ajá. Y justamente también yo te preguntaría en ese paciente que tuviste, que has tenido con quemaduras, con el de Steven Johnson, ¿cuál fue la indicación o darle esa prioridad a este tipo de suplemento? ¿Qué pensaste en ese momento de decir, este es el que yo necesito a esas condiciones? Pues sí, o sea, justamente por la condición del paciente, ¿no? Steven Johnson se maneja un poco como paciente quemado. Las úlceras por presión, pues lo mismo, nos está faltando cicatrización, qué aminoácidos me van a ayudar. Y fue cuando encontramos este producto y lo indicas. Y haces tu cálculo, y por ejemplo, en estos pacientes era totalmente alimentación integral, no teníamos alimentación. Entonces todo era por la alimentación integral y ya. Incluso un tiempo tuvieron nutrición integral porque la vía pues, no se podía utilizar y ahí también puedes hacer uso de estos suplementos, ¿no? De glutamina. Y, y bueno, y ya después ya que pudimos utilizar la vía oral, pues cuando utilizamos el avión. ¿Y cuántos gramos de proteína llegaste a dar en ese momento? No sé si. En ese momento recuerdo que me parece eran 2 gramos por kilo. No, pues está Sí, sí, súper por, bien. O sea, cubriendo por la parte del suplemento 2 gramos por kilogramo. así es. ¿Y cuáles fueron el efecto, en cuánto tiempo tú lo viste y cómo lo valoraste?
pues vamos haciendo nuestra valoración pues, diaria. Este paciente estuvo en la terapia intensiva, entonces un poco la dinámica del hospital infantil es de que cada mes te vas rotando por un servicio, ¿no? Entonces, un mes estás en las terapias, otro mes estás en la hematología, en nefro, en infectos y vas cambiando. Entonces, este paciente pues era un paciente muy grave, entonces yo lo tuve un mes y después ya cambias a otra rotación, entonces ya lo dejas un poco de ver, pero tus compañeros lo siguen viendo, pero este paciente sí se aventó yo creo que como 2 meses en la terapia intensiva. El primer mes sí con la nutrición parenteral y el segundo mes con la nutrición enteral. Entonces, desconozco cuál fue el desenlace. Pero realmente pensando en ese tipo de, pues, de condiciones en las cuales se encuentra, ¿no? Yo creo que el aporte de proteínas sí es favorable para mejor llevarlo a esa mejoría, ¿no? Y a diferencia de, a mí lo que me llamó la atención que a diferencia de otros suplementos que yo he visto que solamente manejan glutamina, este me pareció que tenía los dos y aparte me daba una proteína extra y dije, ah, caray, no lo conocía, ¿no? Yo la verdad lo desconocía hasta ese ratito platicábamos y ya yo busqué más información y se me vinieron a la mente todas esas ideas de decir, oye, pues esto lo puedo implementar en este tipo de pacientes, el paciente quemado, y incluso hasta pensar en un pequeñín ya de acuerdo a esas, yo creo que hasta lo metería hasta en un lactante, fíjate, no tengo tanto, siempre y cuando quizás no tanto que estuviera alimentado con leche materna, realmente no hay, no metería este tipo, quizás en un paciente con alguna, ya alimentado con alguna fórmula especial, por lo que voy más es por la proteína, ¿no? La proteína que maneja, proteína del suero, ¿no? Eso era. Que es ahí donde prácticamente estoy manejando una proteína de leche de vaca, que tendría que, si yo la doy desde tempranas edades, pues ahí quizás lo estoy poniendo en riesgo de poder desarrollar esa alergia, no sé. Entonces, quizás no lo utilizaría ahí, pero incluso en un paciente que ya como tal está alimentado con algún sucedáneo de leche materna, pues y hasta lo podría adaptar ahí. Ahí ajustando más o menos a las recomendaciones de estos aminoácidos que se recomiendan entre 0.5 a 1 gramo por kilogramo día. Entonces, imagínate, ahí le puedes mejorar muchísimo. Así es, O sea, totalmente y de ahorita se acuerdo. me están viniendo a la mente todas esas ideas que Muchas dije, ideas muchas ideas donde realmente lo de cómo podemos, utilizarlo. decir, de cómo lo podemos usar, ¿no? O incluso, por ejemplo, ahorita lo que nosotros de pronto utilizamos como fortificadores de la leche materna, en algunas ocasiones utilizamos los mismos sucedáneos de leche materna con fórmula extensamente hidrolizada para favorecer ese aporte de proteínas. Y aquí excepción, no sé, aquí no están hidrolizadas quizás por esa parte, ¿no? Pero digamos en un pequeñín que de pronto por esa condición clínica amerite pues un aporte de estos aminoácidos en específico, yo creo que podríamos cubrir las proteínas, no sé, a través de una fórmula concentrada y ya quizás adicionando algún módulo, pero no tendríamos la ventaja de estos dos aminoácidos que me parece que son importantes, de acuerdo a Y esas en ciertas características que condiciones. presenta ese paciente, ¿no? Exacto, en ciertas condiciones, ¿no? No es un suplemento como para todos, ¿no? Para todos, exacto. Pero incluso, o sea, aquí la parte es conocer esas bondades o esas ventajas que tiene, que es justamente donde ya en la práctica diaria te dices, no, pues qué requiero para llevar a esa recuperación nutricional del paciente y qué hay en el mercado que yo pueda utilizar y que me lleve a esa mejoría. Porque a final de cuentas, lo que nos interesa es que se recupere pues en brevedad, ¿no? De acuerdo a esas condiciones y cómo va evolucionando. Y no alargar esa estancia hospitalaria por el riesgo de todo ese tipo de infecciones que podemos pues, adquirir durante esa Adquirir. estancia, ¿sí? Y aparte, pues todo lo que conlleva, ¿no? Un mayor gasto hospitalario, incluso hasta depresión del paciente, de los familiares y pues todo eso que de pronto no consideramos que el traslado de ir día con día al hospital, de quizás vienen de otras zonas muy lejanas y estar ahí también implica un mayor costo. Y es ahí donde pues considéralo, ¿no? Más que nada y ajustarlo a esas necesidades que tienes de ese paciente enfrente. Y justamente no en todos los hospitales está como en el cuadro básico, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que, pues, informar las bondades, cómo nos va a ayudar con evidencia para poderlo introducir en el cuadro básico. Exacto.
Sí, por ejemplo, yo en algunos pacientes que hemos requerido en algunos casos triglicéridos de cadena media que no hay en el hospital, pues de pronto pues ya le mandamos a la mamá que los adquiera de manera, pues ya le mandamos algunas referencias y ya ella se encarga de adquirirlos. Pero aquí incluso alguna mamá por ahí, de verdad, pues hay de todo tipo de mamás que podemos llegar a encontrar, obviamente, pero hay unas que yo le decía en alguna situación de un paciente que requeríamos maltodextrinas y sabes que pues ella vivía en un rancho, no sé, por lo menos lejos, aquí 3 horas de la ciudad a donde ella vivía y me le decía, bueno, usted los puede adquirir en tal lugar, ¿no? Pero también los puede adquirir por así que páginas en internet, ¿no? Y me dice, ah, ok. Entonces se puso a buscarlo en las páginas por internet y dice, ya lo conseguí. Dije, wow. O sea, viviendo a 3 horas de donde, ¿no? De la ciudad, Sí, ¿no? claro, Cosa que en algún otro momento de la vida eso sería un poco más complicado, pero ahora con, pues ahora sí que la tecnología. costo-beneficio de toda esta parte de la tecnología ha hecho que ese tipo de módulos para ese tipo de pacientes sean más accesibles y más porque de acuerdo a esas características que nosotros ya valoramos para ese paciente, lo va a necesitar. Ese es el punto. Así es. Y también hacer que pues un poquito fácil la vida a la mamá, ¿no? O sea, si por ejemplo, necesitamos alimentación complementaria, intentar poner con un cereal, ¿no? Si es infantil, si el paciente lo permite. Porque sí, muchas veces le queremos dar proteínas, pero lo podemos sustituir con otro, ¿no? Con los TCM, los triglicéridos de cadena media, con otro. Pero sí, ese compromiso que tienen las mamás de pedir los suplementos está muy padre, ¿no? Pues lo hacen porque aman mucho a sus bebés. Sí, 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 realmente de pronto ella misma te van a solicitar, ¿y qué más puedo hacer? Hay algunas Claro, que te dicen, ¿qué más se puede hacer para mi paciente? Y es ahí donde, pues obviamente no es así como que ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Yo creo que eso no tenemos dentro de uno mismo decir, ah, pues ya no puedo hacer nada. Claro, o sea, la parte es conoce. Y aquí justamente fue esa finalidad de hacer este live, de conocer qué hay y en qué situaciones lo podemos adecuar de acuerdo a esas características del paciente, ¿sí? Que es justo lo que de pronto nos llega la información para decir, bueno, ¿y ahora cómo uso esto? ¿En qué situaciones lo puedo adaptar? ¿Cómo lo puedo calcular? Incluso quizás ahorita nos hicimos este primer experimento, pero a final de cuentas también es ya hacer un caso clínico donde lo podamos implementar y ahí veas cómo realmente lo vas a poder utilizar para llevar a ese beneficio, a esa recuperación del paciente. Y recuerda que realmente los resultados que nosotros hagamos con respecto a la implementación de este plan de alimentación se van a notar en el paciente y de esta forma para ti vas a tener una mayor certeza de, de que... ¿A qué idioma quieres traducir? Oh, espérame, que aquí el chismoso del Siri me está escuchando por acá. Déjame para acá. Y en su experiencia, por ejemplo, triglicéridos de cadena media, ¿desde qué edad los han ocupado? ¿Desde neonatología o niños más grandes? A ver, Mitch. pues aquí los triglicéridos de cadena media se tienen que utilizar en situaciones específicas. No es como que porque los hagan, ¿no? O sea, por ejemplo, en un intestino corto, por las necesidades de absorción, aquí es cuando los vas a utilizar. Pero vas viendo la evolución de tu paciente, no es o sea, los puedes utilizar a partir pues los hemos utilizado desde la UCI, desde los neonatos, digamos, Sí, desde el prematuro los hemos usado. así es. Sí, acuérdate que el prematuro tiene la característica de no sintetizar suficiente cantidad de sales biliares y las sales biliares lo que hacen es emulsificar los triglicéridos de cadena larga. Aquí ya otro invitado por acá. Pues adelante, doctor neonatólogo George. ¿Alguien más se quiere unir? Pues adelante. Es del Hospital Infantil de México. Pues adelante, ya no sé. Si nos quiere comentar aquí, ha estado al pendiente de todo esto. Hola. Hola, ¿qué tal? Doctor Jorge, me parece, ¿no? ¿Se quiere presentar? Pues Y adelante. un gusto. Gracias. Nada más pregunta, o sea, la pregunta esencial aquí porque me interesa saber con respecto al el uso de estas proteínas, más que nada lo podemos utilizar por la NPT en los neonatos. Entonces creo que ya pues en la NPT que nosotros manejamos en el Infantil de México y de hecho aquí en México, pero
con respecto a la suplementación que habían comentado, principalmente con la marca, pues lo podemos utilizar principalmente ya en el paciente que ya está con alimentación complementaria, ¿no? O sea, la pregunta es si se puede utilizar en alimentación complementaria. ¿Entendí? Ajá, exactamente, porque o sea, en un paciente hospitalizado, por ejemplo, pues sí lo podemos utilizar para integrar todas las proteínas y las pasamos por NPT. Sí. Pero en un paciente que tolera la vía oral, por ejemplo, que no, entre menos tenemos que tener en paciente más inválido para reducir totalmente el riesgo de infecciones, catéteres, etcétera, pues sí lo podemos utilizar como una alimentación complementaria, ¿no? O sea, que sea complementario extra con la nutrición parenteral. No, no, bueno, o sea, ya que no voy a tener una alimentación complementaria. Ah, ok. O sea, ya que inicia la alimentación complementaria, ¿no? Exacto, exacto. Pues aquí hay que hacer el cálculo, ¿no? O sea, de que si tiene lactancia materna, si tiene alguna fórmula para calcular el contenido pues de proteínas. Y entonces ya en base a eso vamos a ver si lo estás cubriendo por esos medios o si necesitas tu extra. Pero como decíamos al principio, no, o sea, son en situaciones pues muy específicas. Sí. Pues sí, la verdad sí, creo que sí. Hay que individualizar al paciente principalmente. Sí, es que va a depender, yo creo que al peso que tengamos enfrente, porque a final de cuentas son 19 gramos, que es una muy buena cantidad de proteínas, pero va a depender mucho del peso del paciente. Y aquí lo importante es adaptarlo a esas condiciones, dándole esos beneficios que tiene, que creo que esa es la parte buena que tiene este complemento, este suplemento, ¿no? A final de cuentas. Yo, justamente lo que mencionaba, esos dos aminoácidos que me parecieron, dije, wow, o sea, no, pues me llamó la atención más que nada por eso. Y justamente esto que yo tengo, cómo lo puedo adaptar a estas condiciones que tengo acá, para poder dar esos beneficios, a final de cuentas. Así es, totalmente. Claro. Sí, 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 qué bueno que está aquí con nosotros, que platíquenos. Desde hace rato ando aquí no, pues ustedes, pero bueno, va a salir porque tengo una clase de lactancia materna que Ah, tengo ok. que dar, pero en otra ocasión nos estaremos platicando, ¿vale? Sí, claro que sí, con Aquí gusto, Michelle tiene mi platicamos. contacto directo. Sí, 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 me parece excelente, claro que sí. Pues eso se trata de poder compartir pues las experiencias y los puntos de vista de cada uno de nosotros, porque al final de cuentas lo que he mencionado en muchos lives, somos complemento. No, pues ahora sí que nosotros no tenemos toda la información, pero también compartir parte de nuestro punto de vista con ustedes nos hace que complementemos y ese tratamiento obviamente sea mucho mejor para beneficio del mismo paciente, básicamente. Así es, hay que informarnos para poder atender de una mejor manera. Mejor. Sí, así es. Bueno, un gusto y pues estamos en contacto. Ok, gracias. Jorge, Cuídate. ¿verdad? Un gusto. Sí, así es. Ok, mucho gusto, Jorge. Aquí seguimos. Muy Esto bien. te lo... Árale, pues ya casi estamos a un punto, porque realmente aquí me deja una hora al parecer. Podemos seguirnos un poquito más, pero para dejarlo grabado y pues ya me parece que pues vamos bien en tiempo y hemos incluido todos los puntos que son necesarios. Y justamente con los TCM que te comentaba, Karen, ese sí los vamos a utilizar desde la parte de un prematuro, de acuerdo a esas características. Y aquí lo importante solamente es considerar en qué cantidades, máximo un 3% sobre el volumen por toma y el volumen total por kilogramo de peso. Igual hay que hacer los cálculos que necesitamos para poder adaptar de acuerdo a esas características. Por ejemplo, por ahí hace poquito me tocó un paciente con kilotórax, donde justamente tuvimos que dar ese aporte energético a través de triglicéridos de cadena media en un niño prematuro. Ya en otro momento te voy a compartir cómo hice ese cálculo que me pareció interesante, que hace mucho pues no me tocaba, había tenido niños con kilotórax arriba de 1 año, 2 años, pero nunca me había tocado Un un prematuro. prematuro. Entonces yo A mí dije, jamás me ha tocado eso. ¿no? Pero un Lactante prematuro, sí. sí, Lactante sí. pero imagínate, pero un prematuro yo dije, wow, pues ahí le pusimos un poquito de análisis con respecto a la nutrición por la vía enteral para poder adaptar esa alimentación de acuerdo a esas características y poder en un momento pues disminuir el volumen por la nutrición parenteral y pues realmente darle ese beneficio. Ahora a valorar próximamente pues ya cambiar
ese tipo de alimentación obviamente es un prematuro, a final de cuentas ojalá esta alimentación sea transitoria, solamente que haya esa mejoría para posteriormente quizás poder reiniciar la alimentación a través del seno materno. Claro. Sería pues continuar con esa alimentación. ¿Sí? Algo que nos quieras como conclusión del tema, Michelle. Pues nada, muchísimas gracias. Pues sí, lo que les decía, hay que informarnos, conocer los suplementos para ver cómo los podemos utilizar, el saber que no son para todos, poner situaciones pues, específicas y pues informarnos. Y muchísimas gracias, Jessica, por el espacio, por abrir este espacio. Y qué padre que se tornó en un diálogo entre diferentes profesionales y que compartimos pues nuestras experiencias, ¿no? Sí, sí, sí. Y obviamente en Muy beneficio chévere de conversar con ustedes. Exacto. Ya, esperemos que Espero para la podamos otra seguir. te conozcamos más de cara a cara, Karen. Espero que te animes más Sí, es que adelante. justo acababa de llegar del trabajo, bueno, salí del hospital hacia fisioterapia. Estoy hecho un desastre. Ok, Hasta sí. Ecuador.